Bueno, y seguimos en RTS Noticias y le damos la bienvenida a la mesa de esta primera mañana a Vicky Rodríguez, nuestra periodista especializada en temas de género. ¿Cómo andás, Vicky? Buen día. Hola, Gaby, muy bien. Bueno, a ver, una noticia que en la jornada de ayer hizo tapa de diarios a nivel nacional. Vamos a recordar el caso del cura de Paraná, Justo Larraz. En 2018 fue condenado con una pena altísima por abuso de menores y la novedad ahora es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que esos casos que se juzgaron estaban prescriptos y que por lo tanto no les correspondía la condena. Bueno, generó mucha conmoción esto. Sí, porque fue un caso muy emblemático para la justicia, fue un caso muy emblemático para la Iglesia también. Recordemos que antes de la condena en 2018 a 25 años de prisión que el cura estaba cumpliendo de manera domiciliaria con tobillera, antes de eso en 2016 el Papa Francisco lo había echado de la Iglesia. O sea, así de probada estaban los hechos, que son hechos que ocurrieron entre el 85 y el 95, que ocurrieron en un colegio católico de Paraná, donde los chicos quedaban pupilos y él era el encargado, el prefecto de conducta de primer y segundo año. Ahí se dan los abusos. Estamos hablando de al menos 25 víctimas que contaron que esto había pasado y que la justicia efectivamente lo probó. No solo la justicia argentina, sino también la justicia canónica, la justicia de la Iglesia Católica. Muy lo difícil que fue además para esas víctimas poder rearmar el relato y además animarse a denunciarlo ante la justicia. Fue un proceso de años. Sí, fue un proceso de años con mucha mirada pública sobre lo que pasó, muchos cuestionamientos sobre por qué estaban haciendo este reclamo tantos años después, porque recordamos que tenían entre 12, 13, 14 años cuando estos hechos ocurrieron. Estamos en comunicación con Milton Urrutia, él fue abogado de una de las víctimas. Hola Milton, ¿cómo estás? Hola Milton, buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día para ambas. Bueno, Milton, Sí. para hacer un poco de historia, contanos un poco cómo fue este proceso desde los abusos hasta la denuncia y la posterior condena de este caso. Bueno, eran en su momento, hay que tener en cuenta el contexto de país y la cultura en aquel tiempo, en los años 80 y más atrás, porque la investigación diocesana que guardaba la curia celosamente, como le había pedido en su momento el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, después Papa Benedicto XVI, eso se guardó celosamente. En esa investigación diocesana de aquella época, quedó determinado que habían existido en el seminario, no era un colegio más, era el seminario arquidiocesano, donde estaba todo el reservorio de vocaciones sacerdotales, todos los niños, y digo niños porque en esa investigación diocesana se determina que hubo abusos en el preseminario de niños desde los 6 años en adelante, en otras épocas. Luego se cierra el preseminario donde fue abusado el señor Larraz, hoy ya no es más sacerdote, por eso era la justificación de la Iglesia, que él también había padecido los abusos. Luego el señor Larraz es ordenado sacerdote y lo ponen a cargo de lo que es el colegio, diríamos, sí, colegio secundario y el seminario, por eso era prefecto de los seminaristas de 12 años, 11 algunos, hasta los 17, 18. Él estaba encargado ahí de cuidarlos, esas vocaciones que iban a ser el consuelo de las almas. Entonces estaba el señor encargado y era quien los introducía en la sexualidad desde los 11, 12 años a los niños a través de determinadas etapas. Es muy larga todo para contar de todas las vivencias, porque yo también fui alumno del señor Justo José Larraz. Los jóvenes abusados, hoy señores, eran compañeros míos, así que puedo dar razón, fe de cada vivencia. Se atrevieron a denunciar recién transcurrido mucho tiempo, pero eso es con la necesidad de cada uno, eso surge de la madurez. No puede decir la Corte Suprema Argentina que bueno, tuvieron todo el tiempo para denunciar. Era otro contexto, no había celulares, no había redes, eso no existía.
los adolescentes, los niños ingresaban al seminario de Paraná y no tenían contacto con sus familias sino una vez al año para las fiestas religiosas de Navidad. Claro, Y aprovechaba ese después, contexto vulnerable él. claro, después se viajaba a Córdoba un mes a convivir con él, a aprender, a forjarte como hombre para servir a las almas. Él aprovechaba de toda esa situación para hacer sus aberraciones, ¿no? Es muy difícil recordar todo eso. Es lamentable la Corte Suprema porque nos demuestra que no está a la altura de las circunstancias en el contexto internacional del derecho comparado, porque se limitan a aplicar el Código Penal, que es una ley inferior a la Constitución, donde están incorporados los tratados de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, desde el año 1994, con la reforma que introdujo el gobierno de Menem con el Pacto de Equivos con Alfonsín. Sí. No, a ver, para Sí, reforzar este punto, me parece que esto es central. Este fallo de la Corte Suprema lo que dice es que los delitos estaban prescriptos, pero no hablas sobre las pruebas. Digo, pensando en lo difícil que es probar este tipo de delitos, primero denunciarlo, que puedan las víctimas exteriorizarlo, pero además después probarlo, porque las condiciones que vos nos estás contando es muy difícil de demostrar y es un trabajo enorme, lleva mucho tiempo. Digo, ¿qué implica este fallo? Por supuesto que para las víctimas concretas de este caso es un revés terrible, pero para el resto de la comunidad que ahora, bueno, se encuentra en estas situaciones de mucha desigualdad de poder, en un contexto donde a veces los controles faltan. ¿Qué implica? Que no hay, en Argentina, lamentablemente, lo digo como hombre del derecho, lamentablemente no hay justicia. En Argentina no hay justicia. No denuncies, porque tenés 3 señores que hoy día aplican la letra fría de la ley, 1 más 1 es 2, no estudian, no se dedican a reinterpretar, porque ellos son, la Corte Suprema es la custodia última de la Constitución, custodian la Constitución e interpretan los tratados de derecho internacionales. No han interpretado los tratados de derecho internacionales, no custodiaron la Constitución, no custodian los derechos de los ciudadanos, que para eso están, para custodiar los derechos de los ciudadanos, para hacer justicia. Es decir, no han leído absolutamente nada, no se tomaron el trabajo y es una corte politizada, toda vez que si uno hace una comparación, en la causa vialidad, 3 semanas subió y ellos resolvieron. En la causa de la RAS, en el 2012 plantearon la prescripción y ellos ahí lo deberían haber resuelto. Ponele un año que se hayan tomado para estudiar, 2013, 2014, 2 años. Ellos en el 2018, la Corte emitió una resolución de mero trámite y expresó la Corte en ese momento, que ya estaba Lorenzetti, estaba Rosati, estaba Maqueda, estaba la doctora Jaito de Nolasco, que el juicio se debía hacer, 2018, que el juicio se debía hacer, y por eso el juicio se hizo, es decir, revictimizaron, los expusieron a las víctimas, las hicieron sentar, les hicieron pericia psiquiátrica, les hicieron pericia psicológica. Para terminar con este fallo. Ahora, Milton. Y ellos, el tema es la contradicción. Ellos en el 2014 o 2018 hubiesen dicho, no, señores, esto prescribió y se terminó acá y se cierra acá. Por eso los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente. Es la desazón de uno, la decepción, ¿no? Los tiempos, y no te quiero, disculpa que te digo, la decepción, la desazón que uno tiene, porque los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente. Ahí estoy viendo que sacaron un fallo de la señora Beatriz Salomón, ya fallecida, 21 años después. Algo que uno lo lee y sabe que había una injuria, una invasión a la privacidad. Eso lo sacás en una semana o un fin de semana tomándote un té en tu casa como juez, te sentás, elaborás la sentencia y la sacás. No después de 21 años, cuando una persona ya no está, o después de 14 años, cuando la hiciste vivir y revivir un montón de situaciones a las víctimas. Pero acá el problema grave que hay en la Argentina, y es así, y lo digo como argentino, no tenemos justicia, tenemos que ir a una reforma del sistema
judicial es lo que la gente necesita. Lo económico, lo necesita lo económico, pero necesitamos justicia, justicia. El mensaje de la Corte Suprema es: nosotros en este tipo de causas no vamos a intervenir, aplicamos la letra fría de la ley, no denuncien. Hay un montón de causas, hay de otros sacerdotes que están en apelación en la Corte, que bueno, ya la suerte está echada, Milton, van a ir a la prescripción. Sí. Milton, vos hablabas recién del tema de la revictimización. Y decíamos un poco esto, el proceso para denunciar ha sido un proceso siempre largo, un proceso complejo, muy personal, muy que atraviesa la subjetividad. Y bueno, vos no solo acompañaste legalmente, sino que conocés a muchas de las víctimas de Hilarrás. ¿Qué implica para ellas y para el proceso que han hecho esta nueva instancia de revictimización, esta decisión de la Corte? Y bueno, para ellos es una decepción. Por ejemplo, te dicen, te dije, no había que decir nada, hay muchos que no denunciaron y hoy dicen, bueno, vieron, no había que denunciar porque no hay justicia en la Argentina, no iban a hacer nada. Por ahí se mezclan muchas sensaciones, ¿no? El poder que tiene la Iglesia, que creo que hoy no lo tiene, pero bueno, por los tiempos políticos que corren, tiene un cierto grado hoy día de poder y uno lo ve, al menos local, como nuevamente comienza a reforzarse el poder de la Iglesia, todo vuelve, lo viejo vuelve. Es eso, ¿no? Decepción, una decepción de vivir en un país, es lo que siempre, en un país donde no hay justicia, donde no tenemos justicia. Por eso vuelvo a lo mismo, es simple, hay un plexo en el artículo 75, inciso 22, que son los tratados de derechos humanos que también se aplican a las víctimas de violencia de género. Ahí está el plexo y de ahí nos agarramos siempre los abogados de los tratados de derechos humanos que hoy para la Corte Suprema no son aplicables. Y eso es lo grave, es la Corte Suprema la que custodia la Constitución, no es un tribunal inferior de una provincia. Milton, en este sentido te consulto lo más breve que puedas, pero digo, ¿les queda alguna instancia más de reclamo? La Corte Suprema es el máximo tribunal argentino, pero ¿les queda alguna instancia internacional? Sí, quedan las instancias internacionales, habrá que evaluarlo, pero es un desgaste, es un desgaste claro, psicológico, es un económico. Esto nos interpela a que debemos trabajar para un cambio en el sistema judicial, es eso. Un cambio como es en México, que la actual presidenta Claudia Sheinbaum puso en comisión a toda la Corte Suprema de México y a todos los jueces en comisión, y se hicieron elecciones en junio de la Corte Suprema, el pueblo eligiendo sus jueces. Hay que ir a una elección de jueces, lo hace Bolivia. Es lamentable lo que pasa. Necesitamos creer en la justicia como ciudadanos y como hombres y mujeres del derecho necesitamos que se aplique todo lo que estudiamos en la facultad. Pero bueno, ¿qué podemos esperar del doctor Rosati? Muchísimo, claro. ¿Qué podemos esperar del doctor Rosati? Que lo tuve de profesor. ¿Qué podemos esperar del doctor Rosati? Que él viene de una universidad católica de Santa Fe, donde su gran canciller, que lo conocí, era Monseñor Edgardo Gabriel Storni, es decir, que en ese momento yo era alumno de la Católica cuando se destapó todo el caso de los abusos y cómo fue protegido, fue refugiado en La Falda. Sin duda. Entonces, la Iglesia tiene muchísimo poder todavía, sin duda, y todavía se ve en la justicia. El tema es que se está rearmando la Iglesia. La Iglesia se está rearmando y vuelve, ¿no?, a ocupar aquellos lugares que ocupó en su momento, y se ha hecho un retroceso en todo lo que es materia de derechos humanos. Son los mismos jueces que quisieron intentar el 2x1 para los genocidas, y vamos a despertar un día, a como vamos hoy, vamos a despertar un día y van a decir, bueno, a Cristina Fernández se le dio la prisión domiciliaria, entonces ahora todos estos señores van a ir a su casa con una prisión domiciliaria. Bueno, esperemos que no. Milton, disculpen la vehemencia, pero no se entiende. Que podemos cambiar algo en este país, que podemos cambiar aunque sea la justicia, lo que estudiamos en la facultad. Milton, muchísimas gracias. Porque la gente está bien. Muchas gracias a ustedes. Estamos muy ajustados de tiempo, pero muchas gracias por el análisis favor. También. Gracias, Milton. Gracias, Milton. Gracias. Ahí lo escuchábamos entonces, Milton Urrutia, abogado de una de las víctimas.
Sí, bueno, un caso emblemático, un revés de la justicia y en paralelo una justicia canónica que sí dio algún tipo de respuesta y bueno, nada, esto que decía, poder volver a poner el tema en agenda, poder hablar de lo que implican estos abusos y poder pensar en cómo acompañamos mejor a las víctimas. Gracias.